gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia, por tu grandeza, por estar en medio de nosotros, fortaleciéndonos. Hoy te damos la bienvenida, Espíritu Santo, y te damos todo el honor y toda la gloria a ti, amado Rey. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, honrándote, llevando tu palabra, Señor, a esas personas que tienen hambre de ti, a esas personas que necesitan transformar ese corazón, y que seas tú el que controles la vida de cada uno de nosotros. Hoy, Espíritu Santo, hoy estamos aquí clamándote, Padre, para que tu misericordia sea derramada en cada uno de nosotros y podamos escoger la mejor parte, que esa parte eres tú. Buscar de tu presencia, de tu palabra, andar en santidad y poderte agradar. Hoy queremos, Rey de los cielos, glorificar el nombre de Jesucristo sobre todas las naciones del mundo y declarar que cada persona que está allí escuchando este mensaje, el poder del Espíritu Santo desciende en ese hogar con poder, con fuego, con revelación, con sanidad y con esa revelación donde haya temor en cada uno de nuestros corazones. Hoy yo te quiero leer una palabra tremenda, una palabra en Deuteronomio 30:19, en donde nos dice que podemos escoger nosotros vivir o morir. La palabra de Dios nos dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Mire lo que nos dice la palabra: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y hoy estoy declarando esta palabra en tu vida, de que a partir de hoy vas a escoger la mejor parte, que es la vida, que es Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy, Padre, te pido que la presencia del Espíritu Santo reine en cada hogar en este momento y que pueda transformar esos corazones, porque eres tú el único que transformas. Hoy te damos toda la gloria, toda la exaltación, todo el honor a ti, Espíritu de Dios, que tomes control de este momento y que puedas llevar esa palabra de sanidad, de transformación para cada uno de los que estamos aquí presentes en este momento delante de ti. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo, por darnos esta oportunidad de nuevo de llevar la luz a los corazones de los seres humanos. Y declaro la grandeza de Jesucristo en tu vida. Te damos la bienvenida a ti, pastora. Qué rico por acá de nuevo, glorificando el nombre de Jesucristo. Sí, así es. Gloria al Señor por este tiempo, por esta nueva oportunidad que nos da Él de estar aquí en su presencia, no solamente de estar en la presencia de Él, sino de recibir ese mensaje, de recibir esa misericordia, de recibir esa transformación Así que Él trae es. para nosotros y permitirnos ser esos Amén. Instrumentos en sus manos. Y tú también eres ese instrumento en las manos de Dios para traer luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad. Los saludamos a todos, de verdad que nos gozamos, nos deleitamos al saber que están allí, que están ahí con esa expectativa. Y tenemos que estar así, Amén, pastor, así es. en esa expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a recibir? Pero también el Padre también está en esa expectativa Así de es. qué le vamos a dar nosotros a Él. Porque muchas veces venimos preparados a buscar y a recibir de Dios, pero se nos olvida que también somos nosotros los que tenemos que ir a darle a Él. Así es. Él está anheloso de que tú y yo hoy pongamos la mejor disposición, que pongamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Y por eso yo te invito a ti hoy, que este momento que vamos a compartir la palabra del Dios de los cielos, estés bien concentrado, que tus hijos están ahí, estén atentos también a la palabra, porque esta palabra va a transformar hoy corazones en los seres humanos, pastora. Así es una palabra de transformación donde te va a exhortar, te va a confrontar, pero al mismo tiempo te va a levantar y te va a restaurar, porque ese es el propósito de Dios, es exhortarnos, confrontarnos, levantarnos, restaurarnos. ¿Para qué? Para ir a restaurar, para ir a llevar esas obras de Dios por las cuales hemos sido escogidos, para ir a llevar en medio de las tinieblas, de la oscuridad, a traer esa libertad, a traer esa sanidad, a hacer obras y milagros, y que seas tú convertido en ese milagro. Así caminando en el reino de los cielos de parte de Dios. Amén. O sea que dispón tu corazón,
porque cosa grande hoy el Padre nos tiene. Hoy es hora de que te sostengas de esa silla, porque hoy el Padre te va a hablar directamente a ti, te va a transformar y va a traer revelación a tu corazón. Amén. Entonces, pastora, vamos a entrar en su palabra, vamos a glorificarnos y que Él haga su voluntad, que es perfecta, buena y agradable en cada uno de nosotros. Así es, pastor, pero antes de que empecemos ya, quiero compartir contigo y contigo, iglesia, esta palabra, y está en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18, y este mensaje es para ti. Y el Padre quiere, comenzando hoy, a sacudirnos en Cristo. Amén, Jesús. Y la palabra dice, si el justo, pastor, si el justo con dificultad se salva. Ay, ay, ay. Escucha, iglesia. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará entonces con el que no teme a Dios y anda envuelto en el pecado? ¿Qué pasa, va a pastor? Tener nada de chico para poder ver el reino de los cielos. Así es. Y es donde tenemos que estar aquí. La palabra nos dice, si el justo, tú y yo hemos sido justificados por causa de Jesucristo, pero tenemos que vivir una relación, tenemos que vivir una comunión. La misma palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Entonces, si no tenemos temor hacia Dios, podemos ser salvos, podemos andar en sus caminos, podemos obedecer sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Exacto. Por eso te invitamos a ti que estás hoy escuchando esta poderosa palabra que te trae del reino de los cielos, que sigas firme, fortalecido, como dice esa palabra, si el justo con dificultad se salva. Es que imagínate, el justo, el ser ya justificados, y con dificultad nos podemos salvar. ¿Qué se dirá? ¿Qué pasará con el que no tiene temor a Dios? ¿Qué pasará con el que anda envuelto en el pecado, con el que anda maquinando el pecado, con el que anda todo su tiempo no solamente haciendo la maquinación del pecado, sino pecando constantemente? Y lo más tremendo es no apartándose, ni que haya un arrepentimiento ni una conversión en ellos. O sea que la única clave es arrepentirnos y apartarnos del pecado. Así es. Tener dominio propio sobre nuestra carne, porque si no la carne nos va a llevar a la eternidad, pero con el diablo. Así es. Entonces, que sea un versículo que te quede aquí, que te lo memorices, que te lo atesores, que medites en él, porque muchos cristianos pueden decir, no, yo ya fui justificado por causa de Jesucristo. Y es más, muchos dicen que la salvación no se la van a perder, que ya son salvos y que lo recibimos por gracia y que no la vamos a perder. Sí podemos perder esa salvación, sí la podemos perder. Entonces, si el mismo versículo nos está hablando sobre eso, si el justo con dificultad se salva, ¿qué diremos de aquel? ¿Y quién es aquel? Ese aquel puede ser tú mismo, ese aquel puede ser tu hermano, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu pareja, tus familiares, el vecino, el mundo que está afuera en el mundo. Si anda metido en ese que no tiene temor hacia Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Así es. Mira lo que dice por acá Daniel Palacio, solo el que persevere hasta el fin será salvo. Esto es de estar constante todos los días y todos los días arrepentirnos, reconocer a Cristo como nuestro Rey y Salvador, y lo demás va a venir por añadidura. Es que es más, pastor, prediquemos juntos, pastor. Es más, ¿qué tenemos que mirar? El arrepentimiento y la conversión es que no es que si queramos, tiene que ser de todos los días y de todo el tiempo, porque la misma palabra nos dice que pecamos por pensamiento, por obra o por omisión. Por alguna razón estamos pecando. Entonces sea parte del arrepentimiento. Si realmente queremos acostarnos, si queremos realmente, pastor, por la noche, y tu iglesia, si tú por la noche te acuestas y haces esta autoevaluación y confrontación del Espíritu Santo de Dios, donde tú por la noche, cuando ya después de que hayas orado te acuestas, te pones a meditar y dices, realmente hoy alcancé a hacer y hice todo lo que el Padre quiso que yo hiciera hoy, o quedé en deuda. Porque podemos quedar en deudas, porque hay situaciones, hay cosas para las cuales hay propósitos, para las cuales Él sopla aliento de vida todos los días para nosotros,
y hay cosas que no las cumplimos. Así es. Y tenemos miles de pretextos. No me quedó tiempo, estaba muy ocupado, estaba en el trabajo. Cualquier infinidad de pretextos y de disculpas si no las hacemos. Y es donde tenemos que mirar. Hoy, y hazte esta pregunta tú que estás ahí, hoy me puedo acostar tranquilo, en paz y gozoso, sabiendo que hice hoy todo lo que el Padre quería que yo hiciera. Complicado. ¿Será que llevé el evangelio? ¿Será que oré por los enfermos? ¿Será que fui y llevé esa palabra de vida, esa palabra de salvación? ¿Será que fui donde esa persona que de pronto tú no lo sabías, pero el Padre te mandó a que lo hicieras y no fuiste, y era alguien que se iba a suicidar y no lo hiciste? ¿Y qué pasó con esa persona? Así es. ¿Qué está pasando con cada uno de nosotros? Y es aquí donde tenemos que entrar a obedecer, pero a obedecer también en ese mandato de que de donde hay un arrepentimiento, donde hay una conversión. Y la misma palabra de Dios lo dice, pastor, mientras haya vida, hay esperanza. Hay Amén. esperanza. Entonces hay mucho por hacer. Los invitamos para que se queden con nosotros. Queremos que participen, que sea un servicio donde nos gocemos, pastor, donde nos deleitemos, donde nos gocemos en esa presencia del Espíritu Santo de Dios, donde tú puedas decir allá y escribir el mensaje: el Espíritu de Dios me está confrontando, el Espíritu Santo de Dios me está exhortando, pero hoy me levanto en el nombre de Cristo Jesús. Y los invitamos es para eso, para que realmente nos acerquemos. Dios nos está llamando en esta noche a que nos acerquemos a Él, y nos acerca con esos lazos de amor. Por aquí nos dice Claudia: arrepiéntete y no peques más. Exacto. Y ese es el llamado, pastor. Amén. Entonces, la mesa está servida, iglesia, y es donde tenemos que entrar ya a obedecer, a cumplir sus leyes, mandamientos y estatutos, y a gozarnos en esa obediencia. Exacto. A Jesucristo. Amén. O sea que deleítate en esta poderosa palabra, y que el Espíritu Santo cumpla el propósito en nosotros hoy, en esta noche. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Ahora sí, así es. Dios es grande, Dios es misericordioso, Dios es poderoso, Dios es sobrenatural. Y así como Él es grande, poderoso, sobrenatural, o así es mi Dios, no sé el Dios que tú tienes cómo será, pero el mío es grande y tiene cosas grandes preparadas para mí, para mi familia. Y ahí es donde tú tienes que levantarte a arrebatar cada bendición que Dios ha determinado para ti, para tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Te voy a invitar a que seas muy participativo, que sea una prédica, que sea un tiempo de ministración, donde el Espíritu de Dios te ministre en esta noche, donde el Espíritu Santo de Dios te confronte de tal forma que tú digas: uy, no, de verdad, estaba andando en caminos de muerte y de perdición, pero hoy tengo que comenzar a caminar en esos caminos que Dios ha preparado para mí. Tú y yo, tú que estás allá, yo que estoy aquí, todos como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, aún los que no tienen una relación con Dios, los que no quieren nada con Dios, estamos esperando algo grande, algo poderoso, algo sobrenatural de parte de Dios. Yo pregunto, ¿quién espera algo grande, poderoso y sobrenatural de parte de Dios? Tú y yo lo estamos esperando. Y hoy te vengo a decir en el nombre de Cristo Jesús, y te vengo a decir de parte de Dios, que te prepares para vivir esa manifestación de la gloria de Dios. Prepárate para vivir la manifestación de la gloria de Dios. Y hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús, yo no sé quién lo va a tomar, quién lo va a arrebatar, quién se va a adueñar, porque este mensaje es para ti hoy. Es hora de levantarte a resplandecer en esa gloria de Dios. Es hora de levantarte a vivir esa manifestación de la gloria de Dios. Es hora, y hoy declaro en el nombre de Jesucristo que vienen bendiciones sobrenaturales. Yo no sé si tú lo vas a tomar. Yo lo estoy declarando, lo estoy determinando en el nombre de Jesús para ti, donde vienen bendiciones sobrenaturales para ti, para tu casa, para tu familia, para cada una de tus áreas, sobre tus finanzas, sobre tu ministerio y sobre todas tus áreas, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro para ti la manifestación de la gloria de Dios. Hoy declaro para ti milagros, señales, prodigios. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús
que todo lo que estaba estancado a partir de ahora comienza a fluir y todo lo que estaba muerto resucita ahora en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacer algo, iglesia. Vas a levantar tus manos allá donde estás. Tú y yo sabemos que la oración no tiene límites. La oración no tiene límites. Hay poder en la oración y vas a levantar tus manos ahí donde estás. Y hoy declaro en el nombre de Jesucristo que tú te levantas en poder. Te levantas en autoridad, te levantas en revelación, en sabiduría, te levantas en ese denuedo. ¿Para qué? Para acudir al llamado y al propósito de Dios. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que la gracia y el favor de Dios está sobre ti ahora en el nombre de Cristo Jesús. Vas a seguir así, iglesia, como estás, con tus manos levantadas. Vas a cerrar tus ojos y te conviertes en uno solo ahora con el Espíritu Santo de Dios. Y hoy declaramos, Rey de los cielos. Padre, hoy declaro en el nombre de Jesucristo, para tu iglesia, para tus hijos, para ese pueblo que tú has escogido como el ministerio del reino sobrenatural de Dios. Hoy declaro sobre ellos, Señor, unas bendiciones sobrenaturales, Rey de los cielos. Declaro, Padre amado, que toda persona que se encuentre enferma, que todo dolor, que toda molestia, que toda enfermedad, que todo diagnóstico médico que haya sido lanzado sobre ellos, que sea contrario a ti, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús declaramos que esa enfermedad, que ese diagnóstico médico se rompe y esa enfermedad se seca ahora en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro en el nombre de Jesús que esta persona, el hijo de Carmen, que está esperando una cirugía, ahora, Rey de los cielos, declaramos que es tu mano sanadora sobre este varón. Declaro, Rey de los cielos, que tú traes sanidad sobre él, sobre su casa, sobre su familia, aún sobre cada persona que se encuentre enferma. Y declaramos que todo lo que esté descompuesto sobre su cuerpo, todo lo que esté fuera de su diseño original, ahora en el nombre de Cristo Jesús, declaramos un milagro creativo sobre él, sobre ti, iglesia, sobre cada uno de sus hijos, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos esa revelación del Espíritu Santo de Dios, donde ahora, en el nombre de Jesucristo, es la presencia del Espíritu Santo de Dios sobre ti, donde trae para ti una gran transformación, donde trae un fuego, donde trae un avivamiento, donde se rompen cadenas, se rompe ataduras, donde todo pasado que haya sobre ti, que te esté atormentando, ahora mismo lo atamos y lo echamos fuera. Todo gigante y todo Goliat que se haya levantado en tu contra, ahora mismo lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesucristo. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que toda atadura que haya venido hacia ti, todo pacto de las tinieblas que haya venido hacia ti de una forma consciente o inconsciente, ahora mismo lo declaramos inoperante, lo declaramos sin poder, sin autoridad en el nombre de Cristo Jesús, y declaro a partir de este momento esa revelación del reino de los cielos sobre ti, donde recibes paz, donde recibes gozo, donde recibes esa presencia del Espíritu Santo de Dios para ser transformado, donde recibes el poder sobre ti para poner manos sobre los enfermos y que ellos sean sanados, donde hay ese poder sobre ti para atar y para echar fuera todo temor que había sobre ti, para atar y para echar fuera, para hacer guerra espiritual. Ese miedo y ese temor se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ese miedo para ir a predicar el evangelio se va ahora en el nombre de Jesucristo, y te levantas en el nombre de Cristo Jesús para llevar la palabra, para llevar el evangelio, para hacer ese testimonio caminando de lo que Jesucristo ha hecho sobre ti, sobre tu casa, sobre cada una de tus áreas, en el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo crees, dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios y dile: Padre, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias, Rey de los cielos, porque sé que tienes planes conmigo, con mi casa, con mis hijos, con mi esposo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Y yo creo que el Cristo que tengo hoy, el Jesucristo que vive hoy en mí, es el mismo que hizo milagros ayer, que los hace hoy y los seguirá haciendo. Y donde tú y yo fuimos escogidos para la gloria de Dios, para desatar bendiciones para nosotros y para los que están a nuestro alrededor, en el nombre de Jesucristo. Y dale toda la gloria y la honra
la exaltación y la alabanza a nuestro Rey de los cielos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios tiene cosas grandes preparadas para ti. Hay alguien detrás de la pantalla, o mejor dicho, al frente de la pantalla, donde está esperando una respuesta de una provisión económica. Hay una respuesta de una provisión económica y el Padre te dice en esta noche, recuerda que soy yo tu pastor, soy yo tu proveedor y que nada te faltará. Es más, no es solamente una persona la que está esperando esta respuesta. Hay varias personas que están esperando una provisión económica. Y el Padre te dice, soy tu pastor, soy tu proveedor, nada te faltará. Él te dice que las puertas que Él abre, nadie las cierra. Y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Y es su gracia y su favor la que está sobre ti en el nombre de Cristo Jesús. Dios es grande y la misma palabra nos dice, para el que cree, todo es posible. Y yo quiero preguntar, ¿hay alguien que crea en la palabra y en las promesas que vienen del reino de los cielos? Amén, amén. Solo para el que cree. Ahora mirábamos y veíamos el versículo, el inicial, donde mirábamos acerca de que si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el que no tiene temor a Dios y con el que anda envuelto en el pecado? Amén. De todas maneras podemos mirar y tanto tú como yo, todos los que estamos, por decir algo, todo ser viviente que realmente tenga planes, tiene metas, tiene sueños, tiene cosas por las cuales ha estado trabajando y no se han cumplido. Tú y yo tenemos planes desde el 2020 que no se han cumplido, desde el 2018 que no se han cumplido y podemos seguir mirando hacia atrás, 2020, 2019, 2018, 2017 y muchos años atrás y podemos ver que desde hace años atrás hemos venido planificando, soñando, colocándonos metas de las cuales muchas, pero muchas de ellas no se han hecho realidad todavía, no se han cumplido. Pero donde tú y yo tenemos que mirar, donde también tenemos que incluir dentro de esos planes y dentro de esas metas y dentro de esos sueños, es más, si tú y yo queremos que esos planes y metas se hagan reales, no es si queremos, tiene que haber en nosotros algo de lo cual tenemos que hacer todos los días. Diga conmigo, todos los días. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer todos los días? Arrepentirnos y convertirnos. Es algo que tiene que estar dentro de nuestros planes. Tiene que estar ahí dentro de nuestros planes. Amén. Es más, te pregunto, ¿está dentro de tus planes? ¿Está dentro de tus planes el arrepentirte y el convertirte? Yo sé que para muchos ni siquiera lo hemos pensado. Yo sé que de pronto para muchos, cuando estamos en ese tiempo de oración, de pronto decimos, Padre, te pido perdón porque sé que te he fallado, porque sé que he ido en contra de tu palabra y de tu voluntad. Pero es aquí donde realmente tiene que haber una conversión y un arrepentimiento. Vamos a ir a la palabra, a Proverbios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y la palabra nos dice, el que encubre sus pecados, ¿qué es lo que dice? El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta. No es solamente el decir, confesé mis pecados y ya. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará su misericordia. Y yo pregunto, ¿cuántos necesitan y cuántos quieren? No es ni siquiera necesitar solamente. ¿Cuántos necesitan y quieren tener esa misericordia de Dios? Tú quieres que todo lo que has planeado, que todos tus sueños se cumplan. Quieres ser prosperado, quieres ser bendecido, quieres ser sanado, quieres ser restaurado. Todo lo que mirábamos ahora, todos esos planes que están detenidos, esos sueños que no se han cumplido de muchos años atrás, quieres que se hagan reales en tu vida. Aquí está la clave.
Aquí está la clave. ¿Y cuál es la clave? Comenzar, ¿por qué? Por confesar, por reconocer mis pecados, pero no es solamente comenzar a reconocerlos y confesarlos, sino a apartarme de ellos. Amén. Apartarme de ellos. Hay cosas que tú y yo estamos haciendo que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios, y aún sabiendo que va en contra de la voluntad de Dios, lo seguimos haciendo. Hay una palabra y es tremenda, tremenda esta palabra. Yo sé que muchos de mis hijos están diciendo, uy, sí, tremenda esa palabra. Y es tremenda esta palabra, donde también nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Si la palabra anterior nos estaba diciendo, si confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Dios tiene misericordia de nosotros. Es una gran promesa que viene de parte de Dios para nosotros. Pero también viene una palabra de exhortación y de confrontación. Cuando tú y yo no queremos ni reconocer, ni queremos humillarnos, ni queremos obedecer, ni de salir de esos caminos de muerte ni de perdición, es donde la palabra nos dice, te haré entender, te enseñaré el camino por el cual debes de andar. En ese mismo capítulo, en ese mismo Salmo 32 nos dice el versículo, que no seamos como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento. Tú y yo tenemos entendimiento, tú y yo tenemos sabiduría. Dios a ti y a mí nos ha dotado de ¿qué? De entendimiento, de inteligencia, de sabiduría, pero literal no nos ha placido, no nos ha dado, como se dice por ahí, la gana de querer obedecer. Y cuando tú y yo no queremos obedecer, es donde viene el Padre y nos dice, listo. Yo te dije, tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, si quieres que tus sueños se hagan reales, si quieres que tus planes se hagan reales. Es más, ni siquiera es solamente por los sueños, por los planes o por las metas aquí en la tierra que tú y yo tengamos. Es por nuestra eternidad, la eternidad. Y si nosotros no queremos hacerlo por las buenas, la palabra nos dice, te haré entender. Te lo haré entender. Hemos hecho cosas, tú y yo hemos hecho cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Hemos ido en contra de su palabra, hemos ido en contra de sus leyes, hemos ido en contra de sus mandamientos, hemos ido en contra de sus estatutos, y lo único que hemos hecho es que retrasar, tú y yo, con nuestra rebeldía, con nuestra desobediencia, lo único que hemos hecho es que retrasar el propósito de Dios en nosotros. Retrasar que esos sueños, que esos planes, que esas metas, que ese propósito del reino de Dios hacia nosotros se pueda cumplir, ha sido retrasado. ¿Por qué? Por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia y por andar en caminos que son los caminos que Dios no ha preparado para nosotros. Si tú y yo somos sinceros, si somos honestos, podemos entender, podemos saber, sabemos que no estamos en el nivel, ni estamos en el punto donde Dios quiere que estemos, ni hemos hecho todo lo que Él quiere que hagamos. Por eso te preguntaba ahora, ¿tú te puedes acostar hoy tranquilo o tranquila, sabiendo que hoy hiciste todo para lo cual Dios sopló aliento de vida sobre ti? Tú hoy, cuando te vayas a acostar en la noche, puedes acostarte tan satisfecho diciendo, todo lo que el Padre me encomendó hacer hoy lo hice. Tú puedes estar en esa tranquilidad donde pueda venir esa palabra de Dios a ti, donde pueda decir, tú eres mi Hijo amado, en el cual mi alma siente contentamiento. Sabemos que hemos pecado por obra, por pensamiento o por omisión. Y su palabra nos dice, y es donde tenemos ya que venir a esa palabra, a traer a nosotros esa obediencia. Y vamos a ir a la palabra, a Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Y su palabra nos dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por esta palabra? ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esta palabra de exhortación donde te está diciendo en esta noche, arrepentíos y convertíos?
Si en ti y en mí hay un arrepentimiento y hay una conversión, mire la palabra como nos dice, serán borrados todos vuestros pecados. Y aparte de que esos pecados serán borrados, va a venir a nosotros de la presencia de Dios ese tiempo de refrigerio. Entonces, ¿a qué nos lleva esto, hijos? Es una necesidad de cada uno de nosotros. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Como seguidores de Jesucristo, yo pregunto, ¿aquí hay algún seguidor de Jesucristo? Al frente de esa pantalla, ¿hay algún seguidor de Jesucristo? ¿Hay alguno que diga, yo quiero dar ese testimonio de Jesucristo, de lo que ha hecho en mi vida? Tú y yo, como seguidores de Jesucristo, debemos de estar en constante arrepentimiento y conversión, de pedir perdón y de ser perdonados. Y tú de pronto me dirás, pero es que yo no tengo pecados, es que yo no tengo de qué arrepentirme porque yo no he pecado, es que yo vivo solo o yo vivo sola y yo no peco contra nadie ni contra nada. Y puede que esa sea tu pensar y la razón que tú tengas para hacerlo. De que tú no pecas, de que tú no has pecado, de que tú no has ofendido a nadie, porque todo el tiempo estás en cuarentena, todo el tiempo estás encerrado, tú no tienes contacto con la gente y esto y lo otro, y podemos sacar más y más y más y más preguntas, más disculpas, mejor dicho, de que no, yo no tengo nada de qué arrepentirme porque yo no he pecado. Y te voy a demostrar bíblicamente que sí hemos pecado. Y vamos a ir ahora a la palabra, a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, donde nos dice, y aquí viene para los que dicen, yo no he pecado, yo no tengo de qué arrepentirme. Y la palabra te dice, si decimos que no tenemos pecado, hay ahí los que dicen que no tienen pecado, hay de los que dicen que no pecan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que dice que no peca, el que dice que no tiene pecado, el que dice que no tiene de qué arrepentirse, el que dice que no, que él nunca ha pecado, que él no ofende a Dios, ahí te lo estoy demostrando bíblicamente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y te lo voy a demostrar aquí también con otro versículo. A falta de uno, te traje dos. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Como te digo, a falta de uno, te traje dos para que veas que sí hemos pecado. La palabra nos dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A falta de un versículo, te traje dos. ¿Hemos pecado o no hemos pecado? Bíblicamente está, el que dice que no peca, el que dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo. Si tú estabas diciendo, yo no tengo pecado dentro de mí, yo no he pecado, yo no voy en contra de la palabra, yo esto y yo lo otro, aquí te estoy demostrando bíblicamente que si tú estás diciendo eso, te estás engañando a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo. Y aparte de eso, te demostré bíblicamente con el otro versículo donde te dice que si decimos que tú y yo no hemos pecado, le estamos diciendo a él, ¿a quién? A Dios, que es un mentiroso. Y si nosotros decimos que no tenemos pecado, es porque su palabra no está en nosotros. Porque tú y yo sabemos que pecamos, y vuelvo y lo repito, pecamos por pensamientos, obras y omisión. Todos, tú y yo que estamos aquí, aún pecamos, todavía pecamos, todos pecamos por pensamiento, por obra o por omisión. Y hoy vengo a decirte en el nombre de Cristo Jesús, la venida de Cristo está a la puerta. Nadie sabe ni el día ni la hora. Es tiempo de que nos arrepintamos. Es tiempo de que haya una transformación en nosotros, en cada uno de nosotros. Es hora. Y es el tiempo de que tú y yo dejemos de vivir para nosotros y realmente comencemos a vivir para Dios. Comencemos a vivir para Jesucristo. Es tiempo de buscar de su agrado y de su aprobación. Ya es tiempo de que dejemos de ser simplemente oidores y comencemos a ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Ya no hay más tiempo. Ya no hay tiempo de que nos estemos preparando, ya tenemos que estar preparados. He aquí, estoy a la puerta y llamo, dice su palabra.
La palabra de Dios nos dice que su venida está a la puerta. Él está ahí al borde, en la esquina de tu casa. Ya la venida de Cristo está cercana. Y hay muchos que todavía no lo creen. Hay muchos que creen que eso es una manipulación. Muchos creen que es mentira. Y no es así. En ti está. Si lo quieres creer o no lo quieres creer. Pero solo te digo hoy en el nombre de Cristo Jesús. O te arrepientes o ya sabes para dónde va tu salvación. Te pierdes la salvación. Es tiempo de arrepentirnos y de convertirnos. Sed hacedores, dice la palabra de Dios. Sed hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Cuántos se conocen la Biblia? ¿Cuántos conocen la palabra de Dios? ¿Cuántos se leen y conocen la Biblia desde Génesis hasta el final, Apocalipsis? Pero son simplemente oidores, son simplemente lectores de la palabra, pero no la obedecen. No hay un cambio, no hay una transformación. Yo muchas veces lo he dicho en la iglesia. No leas la palabra de Dios, vive la palabra de Dios. Es tiempo de vivir en obediencia, es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de rendirnos a Jesucristo, es tiempo de un arrepentimiento, de una conversión. Es tiempo, es la hora, es hora de ejecutar, es hora de reconocer que pecamos, de reconocer que hemos desagradado a Dios, de reconocer que buscamos más de la aprobación del hombre que de la aprobación de Dios. Es hora de tomar decisiones, es hora de que tú y yo tomemos decisiones y determinaciones para que realmente podamos vivir una relación y una eternidad juntamente con Jesucristo. Es hora de que renunciemos al pecado, a maquinar ese pecado. Es hora de dejarnos de envolver por las cosas que el mundo nos trae. El mundo trae deleites, el mundo trae cosas, pero cosas que el mundo trae a nosotros nos sacan y nos apartan de la presencia de Dios y nos sacan ¿a qué? A perdernos esa eternidad con Jesucristo. Amén. Ya se acaba el tiempo. El tiempo se acaba. Ya llegó la hora. La hora ha llegado de arrepentirnos y de convertirnos. Es hora. Dios no puede ser burlado. Tú y yo nos engañamos, haciéndonos creer a nosotros mismos que estamos bien con Dios. Y tú y yo, si realmente somos honestos y si nos dejamos exhortar y confrontar por el Espíritu Santo de Dios, sabemos que estamos en pecado, sabemos que hemos pecado, sabemos que muchas veces y en el transcurrir de un día son muchas las veces que vamos en contra de la palabra, de las leyes, de los mandamientos, de los estatutos y del propósito de Dios. Es más, dime, ¿a cuántos hoy le hablaste del Evangelio de Cristo? ¿A cuántos hoy le llegaste? Que esas personas estaban en tinieblas y en oscuridad. ¿A cuántos hoy les llegaste para hacer esa luz en medio de las tinieblas y de la oscuridad en ellos? ¿A cuántos hoy les llegaste con ese mensaje de transformación, de libertad, de una nueva esperanza en Jesucristo? Y decirle a esa persona, no todo está perdido, Dios tiene el control, pero permite que Dios obre en ti. ¿A cuántos hoy? ¿A cuántos hoy lo hiciste? ¿A cuántos hoy le llevaste esa palabra? El tiempo se acaba, iglesia, el tiempo se acaba, hijos. No hay tiempo más. No hay más tiempo de estar jugando a hacerse el santo. Tenemos que buscar esa santidad y esa perfección, como lo dice la palabra, ser santos, como yo soy santo, nos dice la palabra. La venida de Cristo está a la puerta. Yo no sé si tú lo crees o no lo crees. El rapto de la iglesia está cerca. Amén. Así que codea, dile al que está ahí a tu lado, pregúntale, sacude al que está ahí a tu lado, que se despierte y dile, ¿estás preparado para el rapto de la iglesia? Es más, te lo pregunto a ti, porque muchas veces es mejor cuando le preguntamos al otro. Pero te pregunto hoy a ti en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estás preparado hoy para el rapto de la iglesia? Estamos en ese tiempo de gracia. No lo desprecies, no lo deseches. Dios hoy está tocando tu puerta y te está dando una nueva oportunidad. Ya no podemos seguir pecando deliberadamente. Ya no podemos estar solamente escuchando la palabra de Dios, conocer sus leyes, conocer sus mandamientos, conocer sus estatutos y decir, sí, sé que tengo una obra que Dios me encomendó y tengo que ir a hacerla. Sé que Dios tiene un propósito conmigo. Pero, ¿qué pasa con esa obra? ¿Qué pasa con ese propósito? ¿Dónde estamos ejecutando lo que Dios quiere que hagamos?
saber que hay un propósito de Dios en ti y en mi vida, y quedarnos quietos esperando a ver qué pasa. ¿Cuántos saben? Y sé que muchos de los que están allá ya saben cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de ustedes, pero están así, esperando que el tiempo pase, esperando a ver qué pasa, esperando que se acabe la cuarentena, esperando que se acabe el toque de queda. Y yo te pregunto, si de pronto llega el rapto en ese tiempo de toque de queda, ¿qué pasaría contigo? ¿Te quedarías? Porque te quedaste esperando que pase el toque de queda para ir a llevar el evangelio. Pero te pasas todo el día en las redes sociales. Te pasas todo el tiempo mirando YouTube. Te pasas todo el tiempo en el Facebook. Te pasas todo el tiempo en todas las infinidades de redes sociales que hay. Pero ¿por qué no aprovechas esas redes sociales que tienes ahí a tu alcance para llevar el evangelio de Cristo? ¿Por qué no lo haces? ¿Hasta dónde vas a seguir esperando? Dios ha tenido misericordia y todos los días sopla aliento de vida sobre nosotros. Pero realmente es hora de que tomemos realmente esa vida cristiana como verdaderos hijos de Dios. Ya no más esa doble vida. Escúchame hoy, te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Ya no más esa doble vida que estás viviendo. Es hora de vivir en santidad. Es hora de vivir en obediencia, es hora de vivir en esa sumisión hacia Dios, de someternos a su voluntad. Es hora de escuchar la palabra de Dios, pero también de ir a ejecutar en su obra. Amén. Y yo pregunto, ¿cuántos le dan gloria a Dios en esta noche? Es hora de que tú realmente comiences a vivir esa relación con el reino de los cielos. Es hora de que comiences. Hay cristianos. Y es lamentable poder decir todo esto. Hay cristianos que en la iglesia levantan sus manos para adorar a Dios, para glorificar a Dios, pero afuera levantan sus manos para golpear a su hermano. Hay cristianos que lo hacen. Hay cristianos que levantan su voz en la iglesia para levantar una alabanza y para levantar una adoración al Rey de los cielos. Pero afuera en la calle, afuera en su casa, afuera en sus hogares, levantan su voz para maldecir, para levantar palabras en contra de sus padres, para levantar palabra en contra de las personas que están afuera. En la iglesia adoran y alaban a Dios, pero afuera alaban y adoran a Satanás por mentir, por murmurar, por blasfemar, por ir en contra de la palabra y de las leyes de Dios. ¿En qué lugar estás tú, iglesia? ¿Será que tú eres uno de esos cristianos que dentro de la iglesia levantas tus manos y levantas tu voz para glorificar y adorar a Dios, pero afuera y en tu casa levantas tus manos para golpear? Afuera en tu casa levantas tu voz para maldecir, para levantarte en contra de tus padres, para levantarte en contra de tu familia, para levantarte en contra de Dios mismo. ¿Será que eso eres tú afuera? Recuerda, tú y yo, fuimos escogidos, fuimos creados para bendecir y no para maldecir. Por eso la palabra, y recuerda esta palabra, la palabra en Génesis nos dice, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré de bendición. Y hoy profetizo y declaro en el nombre de Cristo Jesús, de que tú fuiste escogido para ser grande, para ser bendecido y para ser de bendición. Amén. Es más, levanta tu mano. Ya los que me conocen saben que este es un versículo que a mí me fascina. Levanta tu mano y vas a declarar, fui escogido para ser grande, para ser bendecido y para ser de bendición. Di conmigo, soy grande, soy bendecido y soy de bendición. Y soy lo que soy por la gracia del Señor. Amén. Y si tú lo crees, si tú lo eres, dale ese otro aplauso al reino de los cielos. Dale ese aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y gózate porque Él en esta noche te está hablando y está ministrando a tu vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La palabra nos dice, y la palabra está en Lucas donde nos dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro.
Ya no va más esa doble vida que tienes hasta ahora, que llevas hasta ahora. Es tiempo de que realmente haya en ti, haya en cada uno de nosotros, como esos seguidores de Jesucristo, haya un verdadero arrepentimiento y conversión. Diga conmigo, verdadero arrepentimiento y conversión. Así como lo veíamos ahora, arrepentidos y convertidos. Renunciemos a ese pecado, renunciemos a las obras de la carne. Tú y yo, a Dios no lo podemos engañar. Nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que todo está bien y no es así. Es hora de levantarnos para que realmente seamos esos verdaderos hijos de Dios, donde el arrepentimiento y la conversión sea una constante en cada uno de nosotros y que nuestro mayor anhelo, nuestro mayor propósito sea solamente, escúchame, solamente buscar del agrado de Dios. Amén. Hay varias citas bíblicas donde nos llevan a que, no te voy a mencionar sino una de ellas ahora, pero esta misma cita bíblica la podemos encontrar en varias partes. Y vamos a buscar ahora Mateo 4, versículo 17. Y así como esta cita bíblica, hay otras, donde está en Marcos también la encontramos en Mateo 3, pero quiero leerte ahora Mateo 4, 17, donde nos dice: desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya no lo está diciendo un profeta. En las otras versiones, en las otras pasajes bíblicos, encontramos también cuando Juan el Bautista lo decía: arrepentíos y convertíos. El reino de los cielos se ha acercado. Quise traerte esta cita donde dice Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo lo estaba predicando y lo decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas tres citas bíblicas que te mencioné, todas tres nos llevan a lo mismo. Nos habla de qué? De que el tiempo se ha cumplido. Cuando la palabra nos dice el reino de los cielos se ha acercado, es eso, el tiempo se ha cumplido. Dios mismo es el que trae a nosotros esa confrontación por medio del Espíritu Santo de Dios. Es el reino de los cielos el que se ha acercado. Nos habla de que es tiempo, es hora del arrepentimiento, de vivir como unos verdaderos hijos de Dios, como verdaderos seguidores de Jesucristo. Es hora de que vivamos, hora de vivir el evangelio de poder y de autoridad, de poder y de autoridad, de que todo lo que Dios ha determinado para nosotros se pueda cumplir. Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Hay sueños, planes, metas, propósitos tuyos que no se han cumplido. Aún el propósito de Dios que todavía no se ha cumplido en ti. Por eso, ¿por qué? Porque pecamos deliberadamente, porque no hay un arrepentimiento ni hay una conversión. Hoy te dice Jesucristo: arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Debemos vivir conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios, no conforme a tu carne, no conforme a tus caprichos, no conforme a lo que el mundo quiera traer a nosotros. Debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si tú y yo sabemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, ¿por qué no hacemos su voluntad? ¿Por qué nos estrellamos cada vez más cuando hacemos nuestra voluntad, nuestros caprichos, nuestras cosas y no queremos obedecer realmente a Dios? Cuando sabemos que todo lo que Dios ha preparado para nosotros es mucho mejor que lo que tú y yo hemos preparado para nosotros mismos. ¿Tú crees que Jesucristo está agradado? Y hazte esta pregunta. ¿Tú crees que Jesucristo está agradado con lo que tú vives cada día? Respóndete esa pregunta ahí donde estás. ¿Tú crees que realmente estás siguiendo a Jesucristo y buscando de su agrado y de su aprobación? ¿Tú lo crees? Responde esa pregunta. Respóndela para ti mismo. ¿Tú crees que Jesucristo está agradado con lo que tú hablas, con lo que tú piensas, con lo que tú haces, con lo que tú actúas? ¿Tú crees que todo lo que tú haces recibe la aprobación de Dios? ¿Tú lo crees? Y cuando en ti hay cargas, y ojo con esto, iglesia, cuando en ti hay cargas en contra de tus hermanos, en contra de la iglesia, en contra de tu familia, cuando en ti hay vanagloria, cuando en ti hay orgullo, aquí ya te traigo esas pautas de qué estás haciendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando en ti hay celos, cuando hay
resentimiento, cuando hay pleitos, cuando hay contienda, cuando hay falta de perdón. Lastimosamente, hay muchos, pero vean, así, cantidad de cristianos que guardan falta de perdón. Tienen resentimiento. Y la misma palabra de Dios dice, si yo no perdono a mi prójimo, ¿cómo voy a ir donde el Padre a que me perdone? ¿Se acuerdan cuando Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor le dijo, Jesús le dijo, hasta 7 veces 7. Si tú y yo queremos ser perdonados por Dios, tenemos que perdonar. Hay cristianos que se dicen ser cristianos, que llevan el evangelio, líderes de iglesias, pastores, ministros de Dios, evangelistas, misioneros, que están llenos de resentimiento, que están llenos de amargura, que están llenos de dolor. ¿Por qué? Por un pasado. Hay cristianos que todavía están sentados en una silla y no han podido avanzar de ahí. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón. Es hora de perdonar. Renuncia ya a esa falta de perdón. Hay cristianos y sabemos que estamos haciendo cosas que van en contra de Dios, porque en nosotros hay vanagloria, porque hay altivez, porque hay arrogancia, porque hay mentira. Cristianos que mienten. Cuando sabemos que la palabra de Dios nos dice que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Y hay cristianos que dicen mentiras. Y dicen que no, que con eso no le hacen daño a nadie. Que más que el daño que tú mismo te estás haciendo, perdiéndote tu eternidad por esa mentira que estás diciendo. Hay cristianos que todavía manipulan la palabra de Dios, donde tiene idolatría, donde viven una religiosidad, donde viven un legalismo, donde hay odio, resentimiento. Todo esto va en contra de la palabra de Dios. Ahí están las preguntas que te hacía ahora. ¿Tú crees que Jesucristo está agradado de todo lo que hay en ti? ¿Tú crees que Dios está contento con todo lo que tú haces? Cuando la misma palabra de Dios dice, y está en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar al reino de los cielos? El que escucha la voz de Dios y el que obedece sus leyes y sus mandamientos. Solo el que hace la voluntad de Dios. Y bíblicamente está ahí. Y está en Mateo, si la quieres buscar tú. En Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y por eso la palabra en ese mismo versículo nos dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque van a venir delante del Padre a decir, Señor, es que en tu nombre puse manos sobre los enfermos y sanaron, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre llevé el evangelio. Sí, pero hacedores de maldad, te dice el Señor, apartaos de mí, que nunca os conocí. ¿Quieres estar en ese lugar? Yo no quisiera estar en ese lugar. Es solo cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios. No es nuestra voluntad. Arrepiéntete. Haz la voluntad de Dios. No vivas más para hacer tu voluntad. Vive para hacer la voluntad de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Te lo acabo de demostrar bíblicamente. Excelente que aquí me están colocando esa palabra. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete porque Jesucristo está a la puerta. Es más, dile al que está ahí al lado contigo, dile, es hora de vivir un arrepentimiento real y ser verdaderamente hijos de Dios. Es hora. Ya no hay tiempo de jugar. Ya no hay tiempo de jugar a ser cristiano, porque muchos juegan a ser cristianos y no es. Mira, aquí nos pusieron la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nos dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo no quisiera estar en ese lugar. Hay un versículo que también está en Proverbios y nos dice, hay caminos que el hombre cree que son caminos de bien, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué camino estás caminando tú hoy? ¿Cuál es el camino que tú estás andando? ¿Realmente estás en un camino donde es Jesucristo el que va contigo? ¿O estás caminando un camino que va en contra
de la voluntad de Dios, en contra del propósito de Dios y en contra de lo que Dios ha determinado para ti. Amén. La misma palabra nos dice, el camino del necio, en su derecho, en su propia opinión, cree que es bien, que está perfecto, que está sabio. Pregúntale al que está allá a tu lado, ¿cuál es el camino que estás caminando hoy? Pregúntale, ¿cuál es el camino que estás caminando hoy? Es hora, iglesia, de salir de ese camino de muerte, de ese camino de perdición, de renunciar a la carne, de renunciar a los placeres de la carne, de renunciar a ese camino que el mundo nos está ofreciendo. Su palabra nos dice en Gálatas, y quiero que vayamos a Gálatas, en Gálatas 5:16. Y esta palabra también viene para ti en el nombre de Cristo Jesús, donde te dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hoy te lo está diciendo de parte del reino de los cielos. Sal de ese camino de muerte, de perdición. No le des tanta complacencia, no satisfagas tanto esos deseos de la carne. Recuerda que la palabra nos dice que la carne y el espíritu van en direcciones diferentes. La carne va por este lado, el espíritu va por el otro, pero nunca van juntas. Pero tú y yo en el espíritu es donde tenemos que doblegar esa carne. El espíritu siempre, siempre, siempre va en contra de la carne. Renuncia a esa inmoralidad sexual. Como hay cristianos que todavía ven pornografía. ¿Cómo lo hay? ¿Cómo hay cristianos que todavía practican la masturbación? O sea, ¿cómo lo hay? Donde sabemos que eso va en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hay? Renuncia a esa impureza, renuncia al descontrol, renuncia a la brujería, a la hechicería, al santerismo, renuncia a las borracheras. Hay cristianos que dicen, yo tomo unos traguitos pero no me emborracho, entonces no estoy pecando. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué metes a tu cuerpo? Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Ese es tu cuerpo, el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Renuncia a esa vanagloria, renuncia al resentimiento, renuncia a la altivez, a la fornicación. Hay cristianos, y esto es ilógico, hay cristianos que dicen que porque llevan 5, 2 años, 3 años, 1 año con su misma pareja y no tienen más relaciones con más nadie, no es fornicación. Si tú no te has casado, estás fornicando. Literal es así, la palabra lo dice. Puedes llevar 1 año, 2 años, 20 años, 50 años con tu pareja, pero si no te has casado, estás en fornicación, y los fornicarios, los hechiceros no heredarán el reino de los cielos. Tengo que hablártelo y decírtelo como está. ¿Por qué? Porque es tu salvación, es tu eternidad la que está en juego. Y hoy Dios me ha dado la oportunidad para que venga a traer a ti esa verdad, donde tiene que haber en ti ese arrepentimiento y esa conversión. Bíblicamente te estoy hablando. Es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que dejes de maquinar el pecado. Sal de esos caminos de muerte. Sal de esos caminos de perdición. Y realmente acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y entra a vivir en Él, por Él y para Él. No más. Entra a vivir en el gozo de tu Señor. Entra a vivir en ese gozo, en esa paz, en esa paciencia, en esos frutos del Espíritu que son paz, gozo, paciencia, benignidad, humildad, mansedumbre, templanza. Renuncia a tu carne y a sus deseos y sus pasiones y vive para Jesucristo. Ese es el mensaje. Y la única forma de que tú y yo vivamos para Jesucristo es donde realmente haya un arrepentimiento y una conversión en Jesucristo. Hazte esta otra pregunta. ¿Estoy verdaderamente preparado para la venida de Cristo? ¿Estoy preparado para el rapto de la iglesia? ¿Estoy preparado para la segunda venida de Cristo? Si mueres hoy, ¿qué pasaría contigo? ¿Dónde pasarías tu eternidad? ¿O te dirá el Padre, como dice en su palabra, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca te conocí? ¿Qué sería lo que el Padre te diría en esta noche? ¿Qué pasaría contigo si mueres hoy o si es el rapto de la iglesia? La palabra, y quiero que vayamos al Salmo 51, 17.
La palabra nos dice, ¿qué es lo que nos lleva la palabra? Nos dice en que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, Dios no lo desecha. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él no lo desprecia. Cuando tú te humillas, cuando en ti hay arrepentimiento, sea cual sea el pecado que haya venido sobre ti, Dios no te va a desechar. Él te perdona, Él es nuestro Redentor, Él es el que nos perdona. La sangre de Cristo es la que nos limpia, la que nos purifica. Por causa de Jesucristo, tú y yo somos justificados para estar en la presencia de Dios. La palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Estamos en una época, estamos en un tiempo donde estamos haciendo planes para nosotros, donde buscamos planes para nuestra familia, donde buscamos planes y hacer cosas en todas nuestras áreas. Planeamos comprar carro, planeamos comprar moto, planeamos comprar un apartamento, cambiar los electrodomésticos, cambiamos el celular, queremos hacer planes de viajes, irnos de vacaciones, cambiar de empleo y todo lo que tú quieras cambiar. Queremos mejorar y queremos tener, porque dentro de nuestros planes también queremos tener un ministerio de poder y autoridad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Como hombres y mujeres tenemos sueños y metas. Pero realmente, ahora te voy a preguntar, ahora te pregunto, ¿cuándo planeas? ¿Cuándo tienes planeado someterte completamente a la voluntad de Dios y vivir un estilo de vida en Jesucristo? ¿Cuándo lo tienes planeado? Planeaste cambiar de carro y dijiste, para junio lo voy a cambiar. Tus vacaciones las planificaste para diciembre. El cambio de celular lo has planificado que con la prima. Y miles de cosas más. Y pusiste fecha para esos planes. ¿Cuándo es la fecha donde tú tienes estipulado vas a vivir realmente para Jesucristo? ¿Cuál es la fecha donde realmente has estipulado someterte realmente a la voluntad de Dios, renunciar a tu voluntad, renunciar a tu carne, renunciar a los placeres de este mundo y vivir realmente consagrado para Dios? Porque si no es así, si tú no te quieres arrepentir, si tú no te quieres convertir, ¿cuál es el estilo de vida que tú vas a seguir viviendo? Porque si no es así, nada, y te lo digo en el nombre de Cristo Jesús, nada de lo que tú planees, nada de lo que tú planees, ni carro, ni casa, ni beca, ni nada de lo que tú planees se va a hacer real. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que sin Dios nada podemos hacer. Por eso la misma palabra nos dice, y está en Proverbios 16:3, nos dice, encomienda a Jehová tus obras y tus sueños serán confirmados. ¿Y cómo sé yo que puedo encomendar ante Dios mis planes, mis metas, mis sueños y todo lo que quiero y saber que Él me los va a reconfirmar? Cuando tengo una relación con Él, cuando me someto a su palabra, cuando me someto a su voluntad, cuando cumplo sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, cuando hay obediencia y quiero hacer más la voluntad de Dios que mi propia voluntad. Amén. La palabra ahora lo veíamos en Proverbios 28. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No encubras más tus pecados. Tú sabes que has pecado. Tú sabes que has ido en contra de la palabra de Dios. Sométete ahora a la voluntad de Dios, porque si no te sometes a la voluntad de Dios y vives con el agrado de Dios, con la aprobación de Dios, nada de lo que tú quieres en tu vida, y por más que trabajes y por más que planees, nada se te va a cumplir. Dile al que está allá a tu lado, dile, resiste al diablo y él huirá de ti. Pero también dile, el arrepentimiento, y hoy lo puse como en el estado, el arrepentimiento prepara el camino. ¿Para qué? Para que el reino de Dios venga hacia ti. ¿Quieres que el reino de Dios venga hacia ti? Comienza por haber un arrepentimiento, comienza para que haya una conversión y verás cómo ese reino de Dios, cómo la manifestación del reino de los cielos viene sobre ti en el nombre de Cristo Jesús. Y no solamente sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu ministerio, sobre todas tus áreas, porque esa es la misericordia de Dios. Amén. Y esta es la invitación de hoy, de que te arrepientas de todo lo que has hecho en contra de la voluntad de Dios. Te conviertas y te prepares ¿para qué? Para recibir esas bendiciones que Dios tiene para ti. Amén. Ha llegado la hora, el tiempo se acaba.
Ha llegado la hora de que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Es hora de que comiences a vivir para Dios, de que comiences a vivir conforme la voluntad de Dios. Es hora de que comiences a someterte a Dios en obediencia y en santidad, porque sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es hora donde Él quiere edificar para tu casa, para tus sueños, donde Él quiere traer a ti esa restauración, donde Él quiere restaurar tus sueños, tus planes, tus metas, todo lo que estaba caído, pero solamente en Jesucristo y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Encomienda a Dios tus sueños, tus obras, tus planes, y Él es el único que los puede confirmar y hacerlos real. Amén. Permite que predomine en ti esa presencia del Espíritu Santo de Dios, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay amor, amor por las almas, porque cuando tú tienes amor por las almas, tú llevas el Evangelio de Cristo, donde haya en ti ese dominio propio. La misma palabra de Dios nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Yo no he visto al primero que Satanás le ponga un revólver en la cabeza para obligarlo a pecar. Satanás te tienta, pero a ti no te obliga. Y la misma palabra nos dice en Santiago, huye de la tentación. Tú tienes ese dominio propio para mirar si pecas o sales de ahí. Tú tienes en ti el poder de tomar esa decisión. Si decides ir a pecar, si decides a seguir pecando o si sales. Si tomas esa decisión y esa determinación de renunciar a ese pecado y de comenzar realmente a vivir para Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, y vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14. Y aquí ve esta palabra para ti como su hijo, donde Él te está hablando en esta noche y te dice, si se humillare mi pueblo, y tú eres ese pueblo escogido por Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Muy claro está, Él te está diciendo en esta noche, si tú te humillas, si tú te conviertes, perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Hoy te invito, hoy quiero invitarte en el nombre de Cristo Jesús. Quiero hacerte una invitación a que te humilles delante de Dios, a que reconozcas que has pecado, que has ido en contra de su voluntad. Te invito a que reconozcas, a que no te has sometido completamente a su voluntad, a que reconozcas que hay cargas en ti y que hay deseos de la carne en ti. Hoy te invito en el nombre de Cristo Jesús a que te arrepientas. Pídele perdón. Dile, Padre, perdóname. Busca de su rostro. Renuncia a esos malos caminos. Él está ahí contigo. Él está escuchándote. Recuerda que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y Él te lo acaba de decir. Si mi pueblo se humillare y se convirtieren, aparte de que se arrepienten y se convierten, Él sanará tu tierra. Y Él está ahí escuchando, perdonando tus pecados y sanando tu tierra. Cierra tus ojos y que sea ese tiempo de esa presencia en el Espíritu Santo de Dios, donde hay en ti ese arrepentimiento y donde te gozas y te deleitas en esa presencia del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esa palabra tan poderosa, donde nos está invitando a que ya vivamos solamente para agradarte a ti. Hoy te damos toda la gloria a ti, Espíritu de Dios, porque ha sido una palabra de exhortación, una palabra donde ya Él necesita de que vivamos para Él, porque el tiempo se acaba, ya la venida de Jesucristo está cerca y por eso necesitamos andar como esas novias firmes a punto de casarse con nuestro esposo, que es nuestro amado Jesucristo. Amén, así es, pastor, y
Y es ese mensaje que hoy quería traer el Espíritu Santo a ti porque te ama, donde Él te está llamando a ese arrepentimiento, a esa conversión. Pastor, es más fácil hablar de una palabra de prosperidad. Y a muchos les puede gustar mucho más una palabra de prosperidad donde le digamos, Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar una casa, te va a dar un carro, te va a llevar a pasear, te va a dar las vacaciones que tú quieres. Pero todo eso viene cuando hay un arrepentimiento y hay una conversión. Así es. La misma palabra de Dios nos dice, deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Así como nos dice, más buscad de su reino y su justicia, primeramente de su reino y su justicia, y lo demás llega por añadidura. Entonces, es donde si queremos tener todo lo que hemos querido, es donde tenemos que arrepentirnos, convertirnos y permitir que esa presencia del Espíritu de Dios viva, habite y se manifieste en cada uno de nosotros. Hijos, estamos en los últimos tiempos, pero podemos vivir estos últimos tiempos viviendo la gloria de Dios. Aunque el mundo ande con temor, aunque el mundo esté esperanzado en una vacuna o en un tapabocas, no, nosotros estamos esperanzados en nuestro sanador, en nuestro rey que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso te invitamos a que te afirmes en la palabra, que medites de día y de noche y en todo momento la palabra, porque ese va a ser nuestro escudo, nuestra protección. No va a ser una vacuna inventada por el hombre, sino la presencia del Espíritu Santo, pastora. La palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchos buscan un camino, una verdad y una vida por fuera, y fuera de Jesucristo no la hay. Busca ese camino, esa verdad y esa vida en Jesucristo. ¿Quieres vivir más? Busca a Jesucristo. ¿Quieres un camino de perfección? Busca a Jesucristo. ¿Quieres tener esa abundancia y esa sobrenaturalidad de Dios en ti? Vive en Jesucristo. Así es, entonces la palabra está dada y hoy le pedimos mucho al Espíritu Santo que esta palabra haya transformado tu corazón, que a partir de hoy empieces a consagrarte a Jesús como el Hijo de Dios. Y por eso invitamos a cada uno de los que se conectaron, a Gloria, a María Alejandra, a Dairon, a Gladys, a Jonathan, a cada uno de ustedes, a María Eugenia, para que vivamos en el Espíritu, no vivamos en la carne. Así es, Jesucristo no es una religión, Jesucristo es vida y es vida en abundancia. Vive con Jesucristo, habla con Jesucristo, come con Jesucristo, camina con Jesucristo, duerme con Jesucristo, báñate, o sea, todo que sea para ti con Jesucristo. Permite que el Espíritu Santo de Dios siempre esté ahí para exhortarte, para confrontarte, para guiarte, para direccionarte. Amén. Y que sea esa presencia del Espíritu Santo de Dios la que siempre te lleve y nos lleve a cada uno de nosotros a hacer la voluntad de Dios y a renunciar a ese pecado. Así es, hijos. Entonces, están cubiertos con la sangre de Jesucristo.